¿Cómo les va, amigos y amigas? Bienvenidos, bienvenidas aquí a APU TV, el programa de la agencia de noticias Paco Urondo, programa que realizamos con mucho placer aquí en Barricada TV, pero hoy nos convoca con un agrado adicional, ya que nos acompaña uno de los periodistas más leídos y escuchados del país, es el señor Eduardo Aliberti. Eduardo, muchísimas gracias por estar y ¿cómo estás? Bien, muy bien. Y aparte viendo esta experiencia que conocía, pero de mentas. No había venido acá al estudio, aparte del lugar, ¿no? Del IMPA. Es todo un símbolo de laburo de gente que recuperó su fuente de trabajo. Lindo momento. Seguramente. Eduardo, vamos a tratar de optimizar el tiempo que nos brindás. Sabemos que sos una persona que ocupa casi todo su tiempo en su trabajo. Recordemos, Eduardo publica sus artículos en el diario Página 12, ejerce la docencia en la Escuela de Radio y Periodismo Éter y, como pasarlo por alto, conduce Marca de Radio, programa que se emite desde la red los sábados a la mañana, que ha sabido constituirse como un espacio más que interesante de análisis y debate político, ¿verdad? Sí, cumple 20 años. Ah, nada. Sí, lo cual te obliga a pensar en todo el tiempo recorrido. 10 en Radio Rivadavia y 10 en la red, que es simultáneo al cumpleaños de Éter, que también el año que viene cumple 20. Bueno, estaremos festejando Ni lo dudes. eso. Y ya que hablamos de análisis político, Eduardo, ¿te parece si arrancamos por ahí? Como vos digas. Recordaba una entrevista que te hizo Víctor Hugo Morales en el canal Telesur, ahí cuando todavía podíamos ver a Telesur en la televisión, justo un día después de que Macri ganara las elecciones presidenciales. Sí. Y una de las líneas, entre otras, que abordaste en esa entrevista, fue sobre el discurso del actual presidente durante su campaña política. Sí. Ese discurso que, según como lo teorizaste, estaba fijado a partir del humor cotidiano de la sociedad. Sí. Bueno, ya estamos cerca de que se cumpla un año de su mandato. ¿Pensás que la metodología sigue siendo la misma, teniendo en cuenta que no debe ser lo mismo gobernar que hacer campaña? Sí, siguen trabajando sobre el humor cotidiano de la gente y de hecho siguen trabajando el marketing digital muy fuertemente. Permanecen con la línea de los timbreos, por supuesto que son timbreos armados, son una payasada, digamos, en términos de ingenuidad, pero es lo que ellos estipularon desde un comienzo profesionalmente como estrategia de campaña. Evidentemente les ha dado resultados. Quiero aclararte, yo de ninguna manera creo que el marketing digital sea una pata decisiva, una condición suficiente para trabajar el humor cotidiano. Sí creo, para decirlo en términos marxistas, esto de las condiciones, que es una pata necesaria. Y los tipos la han sabido laburar muy bien, tienen profesionales incluso manejándose en un terreno non santo moralmente, si querés, porque basta recordar algunas de las estrategias duranbarbistas durante la campaña, precisamente, del tipo de llamarte a la madrugada en nombre de otras fuerzas políticas, lo que le hicieron a Filmus acerca de algún antecedente inventado sobre su padre. Pero si vamos a hablar de efectividad, los tipos siguen trabajando con eso, no creen en el contacto multitudinario con la población. Esto también está absolutamente claro. Insisto, yo considero que eso tiene sus resultados en la medida en que te dé resultado la política. No me parece que eso reemplace lo que es la acción política y el humor cotidiano que está determinado por lo que vos sentís que puede pasar, por lo que sentís que le pasa a la oposición, no por lo que te bajan de contenido en una red. Y en cuanto a la gestión que has llevado a cabo hasta aquí, ¿hay algo que te haya sorprendido? Sí, me sorprendió y diría que es lo único que me sorprendió de manera marcada, es la velocidad y la resolución con que determinaron descabezar la ley de medios de la democracia. ¿Por qué? La forma, porque yo no esperaba que procedieran de esa manera. Pensé que respecto de los medios iban a ser más cínicamente inteligentes. Pensé que no iban a tomar la determinación de entrar a cuasi punta de pistola en el AFSCA, en el organismo que regula la radio y la TV en Argentina, y que iban a proceder de esa manera. Pensé que se iban a dar una pátina
falsa obviamente, pero patina al fin de aparecer más abiertos, más democráticos, más pluralistas. Sin embargo, lo que hicieron en este terreno, que incluye lo que hicieron con Radio Nacional, donde también pensé que iban a dejar a un 678, para disimular, aunque más no sea, eso me sorprendió. Formó parte de las acciones de los primeros 2 o 3 meses de gobierno, donde evidentemente se sintieron muy envalentonados y con apoyo popular. Eso es lo que me sorprendió. El resto, desde el punto de vista macro, no. O sea, ni el tema del dólar, ni el plan de ajuste, el resto no. El resto me lo esperaba estructuralmente, pero no eso respecto de los medios. Ahora, ¿y por qué pensás que quizás le surja esa necesidad de, podría decirse, revertir esas políticas aplicadas a los medios o tomar los medios públicos o tratar de transformarlos de otra manera, digamos? Podríamos... No les importan los medios públicos. El que crea que les importan los medios públicos está en el horno conceptual. Digo, Si fuera por ellos, por si no ha sido claro, si fuera por ellos, volverían a la Radio Nacional de Música Clásica todo el día o directamente la liquidarían y lo mismo harían con la televisión pública. No les importan los medios públicos, tienen su cadena de medios privados, de ninguna manera. Es un error creer que ellos tienen alguna pata puesta en los medios públicos. No les importa ni la masividad, ni nada que se le parezca. Les importa la individualización tecnológica y no les interesa ningún tipo de medio masivo y muchísimo menos algo que consideran una erogación, como la TV pública, como Radio Nacional. Ahora, una consulta, Eduardo. ¿Seguís pensando que Macri no es un buen líder? Sí, no. Me parece un ser primitivo, que es un efluente de un mal humor popular o de algunas franjas significativas de la población, con respecto del último tramo cristinista, y sinceramente creo que no reúne ninguna capacidad, ni siquiera de liderar al establishment, para quien sigue siendo el hijo de Franco, ni siquiera Mauricio. Creo que el fusible muy probablemente va a ser Massa. Creo que el establishment no imagina una derecha que se pueda sostener por sí sola, que no quiere decir que no se pueda mantener la derecha, pero de ninguna manera lo considero alguien con capacidad de liderazgo. Yo creo que la única persona con capacidad de liderazgo en la política argentina, sectorializado, reducido si querés, habría que ver, es Cristina. Objetivamente no estoy haciendo valoraciones ideológicas, ni siquiera la estoy elogiando. Estoy diciendo, capacidad de conducción política sobre un sector determinado es Cristina Kirchner, que no quiere decir que sea una persona con capacidad de construcción política. Construir sabía Néstor, ella demostró que no sabe construir en política. Ahora, liderazgo es otra cosa. En sus últimas apariciones, hablando justamente de la expresidenta, ¿la notaste más abierta quizás a galanteó al PJ un poquito, ¿no? Sabe que con el kirchnerismo solo no alcanza, de allí la frase, el enemigo no está dentro del peronismo. La noté desde lo del Frente Ciudadano, que en verdad lo lanzó la primera vez que fue a declarar a Comodoro Pi, allá por marzo, abril. La noté en ese sentido más abierta, dentro de lo que es una personalidad muy fuerte, muy acendrada en sí misma, pero sí, noté que tiró algunos guiños. Ella es consciente, y creo que todos son conscientes, dentro del peronismo, que sin ella no alcanza y sin ella no se puede. Yo creo que esta es la ecuación que está más clara hoy en la política argentina. Y en base a eso, ¿vislumbrás una posible realianza entre Cristina y el PJ, por así decirlo? No con el PJ tradicional, hay que ver qué pasos dan los intendentes. De hecho, al momento de estar haciéndose esta nota, están juntados en Lobos los 55 intendentes del PJ de la provincia de Buenos Aires, que empiezan a advertir que Massa está construyendo otra cosa y que la economía podría no resistir como para insistir en, perdón la cacofonía, en el opo-oficialismo. Es un escenario muy desafiante analíticamente el argentino. Y para contar no digo que una intimidad, pero una infidencia sería.
Uno a veces piensa, frente a lo que no sabe ver de lo que va a pasar, si acaso es uno que está fallando analíticamente. Pero de pronto te juntás con los colegas del palo, los no del palo también, tipos muy considerados y considerables intelectualmente, analíticamente, en materia de la data que manejan, y la verdad es que tampoco tienen un pronóstico preciso. Yo me continúo adhiriendo a algo que en alguna oportunidad dije, en público quiero decir, y es aquello de que para desarrollar una estrategia política, no ya una táctica, hay 3 patas que son fundamentales, no las únicas, pero sí fundamentales. Tenés que tener proyecto, tenés que tener territorio y tenés que tener líder. Si vos analizás las patas de la política argentina, tenés que el kirchnerismo tiene un proyecto que quedó ahuachentado, derrotado en las urnas, no tiene ningún territorio, salvo que consideraras a Ensenada, San Antonio de Areco, Avellaneda, Ferraresi, pero tiene liderazgo, tiene líder. El PJ, que tiene territorio, mucho territorio, no tiene un solo proyecto, y menos que menos tiene un líder. Lejísimo está de tenerlo. Y la derecha, entendiéndose por tal cosa su conjunto, pero si querés, ubicada en Cambiemos más precisamente, claramente tiene un proyecto, que es un modelo de desfalco estatal, neoliberal, pónganle los títulos que quieran, tiene territorio prestado, con algún avance en la provincia de Buenos Aires ligado a la buena imagen de Vidal, pero muy prestado, y carece de liderazgo. Es decir que los análisis te quedan absolutamente cruzados, verticales o horizontales respecto de qué es lo que puede llegar a pasar. Lo único que tengo claro respecto de eso en el mediano y largo plazo, porque como dijo en su momento el Papa, que a su vez se lo afanó a Keynes, que a su vez se lo robó a Marx, que andás a ver a quién se lo habrá afanado, en el largo plazo estamos todos muertos, eso dijo. En el corto y en el mediano, en el mediano sobre todo, lo que creo tener claro es que lo que va a determinar los reacomodamientos es la economía, el humor cotidiano de la gente, el cuánto piensa que esto puede salir adelante con un programa de esta naturaleza y cómo se siga construyendo subjetividad en las masas, ¿no? Ahora, Eduardo, en un país tan presidencialista como el que vivimos, tener un líder no es poca cosa en una contienda electoral. Por supuesto que no, yo no dije que fuera poca cosa. Lo que digo es que con este tipo de liderazgo no alcanza. Con el tipo de liderazgo de Cristina, hoy. Así es, le falta saber manejar el barro, no le importó. El kirchnerismo se habló a sí mismo en el último tramo de su campaña, no le pareció que tenía que construir por afuera, y todas las articulaciones en ese sentido las sabía hacer Néstor, no ella. De hecho, ella reniega del PJ. Una vez alguien muy considerable, que no voy a nombrar por elegancia ética y respeto a los de récord, me dijo, no te confundas, el conservador es él, la zurda es ella, el peronista es él. La zurda es ella. Yo no le daría a Kirchner el rótulo de conservador. En todo caso, creo que si lo querés ver en términos de clase u ortodoxos, son conservadores de izquierda. Y me parece que hablar de Kirchner como un conservador es una boutade, como dicen los franceses, un exceso. Pero claramente él sabía manejar el barro del PJ. Y hablando de izquierda, vos has dicho que a la izquierda del kirchnerismo de este país no hay nada. ¿Seguís pensando lo mismo? Absolutamente, salvo que a mí me guste lo contrario. Estamos hablando de izquierda con vocación de poder, ¿no? Claro. No de vocación de marginetas. Una izquierda que quiera gobernar y Una izquierda que quiera gobernar y que se plantee la lucha por el poder, no que tenga vocación de marginal y de confortabilidad en el relato de la crisis. Si hubiera una izquierda de esa naturaleza, que no fuese el kirchnerismo, que me parece muy bien lo que está señalando. Si alguien se enoja porque uno dice que el kirchnerismo es de izquierda, lo que uno está diciendo es que no hay nada a la izquierda del kirchnerismo, que es bastante diferente. También uno puede decir, porque no es un gorila, que el peronismo es la máxima izquierda posible de este país. Porque también es cierto que, Manu, que hay que juzgar, bueno, suena demasiado punitivo. También hay que evaluar esta sociedad, quiénes somos. O sea, no es joda lo de la grieta, más allá de
de que sea una imposición retórica lanatística. Esta sociedad es una sociedad partida al medio desde siempre, no, ni siquiera desde el 55. De manera que también hay que analizar ese componente. Hay mucho componente facho en esta sociedad. Frente a esta, y conservador, frente a este panorama, la verdad es que plantearse como una izquierda europea clasista, como hacen los trotskos o algunos grupos con vocación anarco-marginal, como dije, me parece muy respetable, pero no me hablen del poder, háblenme de otra cosa. Entonces, háblenme de que son una tribu universitaria. Listo, sí, el objetivo de ganar filosofía y letras me parece bien. Ahora, no me vengan con que quieren el poder. Mira, Eduardo, antes de irnos al corte, ¿cuál es tu percepción de este humor social, de este humor de la gente hoy, de cara a las próximas elecciones? Porque de cara a las próximas elecciones es arriesgado. Los números económicos no favorecen la imagen del gobierno. No, pero las tampoco, inversiones no llegan. Sí, pero tampoco, primero que no va ni un año, y a su vez hay una fuerte construcción de subjetividad a propósito de que lo peor ya pasó porque lo anterior era delincuencial. Yo creo que no varía, que hay alrededor de un tercio, que no varió, que hay alrededor de un núcleo, un tercio de las encuestas lo dicen también, alrededor de un tercio de la sociedad, un poquito menos, que es núcleo duro K, ideologizado, que fue el núcleo duro ideologizado de toda la vida de esta sociedad. Hay un núcleo duro gorilísimo, que no encuentra liderazgo en Macri, y yo sigo creyendo que existe ese núcleo fluctuante, sibarita, que te vota según el humor del bolsillo. No me parece que eso haya variado. Y ahora, hablando sobre lo anterior, era prácticamente delincuencial. Sí, mucho de eso se ve reflejado. Lo que piensan. Mucho de eso se ve reflejado en muchos de los medios de comunicación. Sí, centralmente te diría. Más de una vez ha llamado, si no me equivoco, corregime, por ejemplo en tu última editorial, la prensa amiga del poder. Sí. Pero si querés podemos profundizar eso después del corte. Nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos acá con el señor Eduardo Liberti como invitado especial. En la historia de los medios en la Argentina, no sé si hay un caso parecido en el que, por razones diversas, sea un medio comunitario, alternativo, el que tenga todos los papeles en regla y sea el multimedio más grande del país el que esté en infracción respecto del plano formal legal. Están claramente afectando el derecho a la comunicación, el derecho a la información que tienen Barricada TV, que tienen distintos actores sociales que se ven representados o identificados con Barricada TV. Y Clarín, claro, puede hacer esto porque tiene ese poder de lobby. Nosotros estamos de vuelta aquí en APU TV, hoy con un invitado de lujo, el señor Eduardo Aliberti, y nos habíamos quedado con un concepto que más de una vez ha manifestado en sus publicaciones, que es la prensa amiga del poder. Eduardo, desarrolla un poco esto. La verdad es que prensa amiga es piadoso, porque en realidad el concepto que yo he desarrollado es que el periodismo amigo del gobierno es inescindible del gobierno como tal. Las patas son la derecha gobernante propiamente dicha, la pata judicial del sistema, que no es todo el sistema judicial, es la pata conservadora de la justicia, y los medios, que fueron fundamentales en la llegada de Macri a la presidencia. Lo aclaro porque, insisto, quizá prensa amiga suene piadoso, en tanto y cuanto pareciera que uno habla de una prensa que pudiera ser independiente y que eventualmente se sitúa para las circunstancias históricas en el palo del macrismo. No, forman parte de la derecha, es inescindible y no es un fenómeno local. Si te vas a Venezuela, si pensás en O Globo en Brasil, es exactamente lo mismo. En todo caso, en algunos sistemas
de medios europeos, todavía lejanamente se conserva alguna tradición, digamos que de prensa liberal, pero aquí no, aquí forma parte de la maquinaria del poder y ¿No te sorprendió? no se la pudo derrotar del todo. Entonces, ¿no te sorprendió, por ejemplo, cuando, si mal recuerdo, Blanc, uno de los editores del diario Clarín, dijo que hicieron periodismo de guerra? ¿No te sorprendió eso, por ejemplo? Me sorprendió que lo dijera, no que lo hicieran. Se lo dijo a la izquierda a diario eso, además. Yo no sé qué habrá pensado Blanc cuando dijo eso en público. No sé, habrá pensado, bueno, no sé, la izquierda a diario no la lee nadie, no sé qué habrá pensado, porque la verdad es que confesar que mentimos, que hicimos esto, es como fuerte. Me sorprendió que lo dijera. Esas cosas un tipo del establishment periodístico no te las dice, pero ni siquiera en una charla universitaria o en una charla pública. Ni siquiera, me sorprendió que lo dijera. ¿Y el periodismo de guerra que menciona para vos sigue vigente? Sí, sobre todo en el caso de Clarín. Quizás hay que establecer algún matiz con La Nación, porque La Nación es un diario bien hecho. Clarín es terrorismo sintáctico, además. La Nación es un diario más inteligente. La Nación es más el house organ de la derecha en la Argentina, el antro del poder. ¿Macri le debe a los medios? Macri le debe a los medios el modo en que trabajaron para él, sí. Ahora, si te referís a, esto quiere decir que los medios no le van a pasar la factura, no. Se la pasaron a Menem. Después del primer lustro menemista, una vez que el menemismo ya le había concedido a Clarín Canal 13, Radio Mitre, y después vino venta de armas. Está bien, uno puede decir, ¿por qué vino venta de armas? Y porque, no sé, porque Camilión era el amante de la señora de Noble. No es por eso. En algún punto los medios funcionan como un negocio narcotizante en sí mismo, mucho más en esta etapa de vértigo de la civilización capitalista, y en algún momento ellos no se van a poder sostener con el oficialismo permanente, van a tener que dibujar. De hecho, cualquiera que hoy lea con cierto interés entre liniesco sería La Nación, Clarín, Infobae, se va a encontrar con que empiezan a deslizar algunas críticas que tienen que ver con usar válvula de escape. Yo te aclaro una cosa y redondeo con esto, porque quizás empecé de adelante para atrás. Yo no creo que los medios determinan cómo piensa la gente. Abono que determinan de qué tiene que hablar la gente. Son una pata importantísima, no son la pata decisiva. Me gustó esa palabra que usaste, narcotizante. Porque una cosa es un periodista, sea cual fuera el programa, supongamos de esta prensa amiga del poder, dar información que no esté chequeada o que sea errónea. Pero otra cosa es quizás, no sé, se me ocurre el caso de La Nata, que es directamente insultar frente a la cámara. La Nata es un operador. A ver, me parecería discutible. Estoy haciendo una concesión porque no suelo opinar de colegas. Como pareciera se genera Está bien. violencia. Yo creo que es discutible técnicamente y no estoy haciendo una valoración ideológica tampoco, como cuando hablé del liderazgo de Cristina. Es discutible técnicamente que La Nata siga siendo considerado un periodista. Está bien, podemos estar charlando qué es un periodista 40 horas. Es un showman, es un estandapero, ¿qué es? Es complicado. Ahora, si vos me decís periodistas del palo que no es de uno, pero que son tipos que chequean, esta cosa de que hay operaciones blancas y hay operaciones negras. Hay carpetazos blancos y carpetazos negros. Vos podés operar inventando, o podés operar sobre datos de la realidad, ¿entendés? En algún momento Clarín lo destroza a Menem, lo destroza sobre la base de datos ciertos. Lo de la venta de armas eran carpetazos blancos, no carpetazos negros. Yo creo que Jorge, con todo el dolor que eso me provoca, y repito que estoy haciendo una concesión por toda la historia que tenemos en común con Jorge,
desde la fundación de Página 12 hasta que era mi movilero en Sin Anestesia, se transformó en un operador que, llegado el caso, manipula a través del invento. Y ahí ya no sé si estás hablando de un periodista, estás hablando de cosas más complicadas, por cierto que más allá de todo el talento de provocador que tiene Jorge. Bueno, nosotros nos vamos despidiendo y la verdad que estamos muy contentos de haberte tenido acá, Eduardo. Igual para mí. Te agradecemos mucho. Gracias. Nosotros nos volvemos a encontrar como siempre en el próximo programa de APU TV, el programa de la agencia de noticias Pacurondo. Hasta luego.